Mi hermana roció perfume en los ojos de mi hija. Mi madre se rió y dijo, si ahora se queda ciega, tal vez tampoco vea que es una carga. Mi padre añadió, bueno, al menos ahora huele mejor. Cuando intenté agarrar a mi hermana, mis padres me inmovilizaron diciendo, aún es joven, déjala que se divierta, mientras se reían. No tenían ni idea de lo que vendría después. Los gritos comenzaron antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Los chillidos de dolor de mi hija de 4 años, Lily, atravesaron la casual tarde de domingo en la casa de mis padres como un cuchillo en la carne. Dejé caer el plato que estaba lavando y corrí hacia la sala, con el corazón ya acelerado por ese terror primordial que todo padre conoce cuando su hijo está herido. Había estado reacia a visitarlos hoy. Estas reuniones familiares siempre me dejaban agotada y ansiosa. Mis padres tenían talento para los menosprecios sutiles disfrazados de preocupación, para las comparaciones que hacían de Whitney la hija de oro y de mí, la decepción perpetua. Pero mi esposo Marcus estaba viajando por trabajo y Lily, de 4 años, había rogado ver a sus abuelos. Por favor, mami. Quiero jugar con la abuela y el abuelo, había suplicado esa mañana, con sus grandes ojos verdes llenos de esperanza. ¿Cómo podía explicarle que sus abuelos apenas toleraban su presencia? Que veían a mi hija como una extensión de mis fracasos en lugar de una preciosa nieta digna de amor. Así que accedí, esperando tontamente que tal vez esta vez sería diferente. Que tal vez habían cambiado desde mi última visita hace 2 meses. Que tal vez ver la alegría de Lily podría suavizar sus perpetuas críticas. Whitney había llegado 1 hora después de que comenzara nuestra visita, recién salida de sus clases universitarias, llena de historias sobre sus logros y planes. Era su orgullo, estudiaba educación infantil, salía con alguien de una buena familia, vivía la vida que ellos siempre habían querido para mí, la cual yo había arruinado obstinadamente al casarme con Marcus y tener una hija demasiado joven. Yo había estado lavando los platos para escapar de la atmósfera tóxica de la sala cuando comenzaron los gritos de Lily. Lo que encontré me dejó helada en la puerta. Lily estaba en el suelo, con sus pequeñas manos presionadas contra su rostro, sollozando histéricamente. Mi hermana Whitney, de 22 años y de visita desde la universidad, estaba de pie sobre ella sosteniendo un costoso frasco de perfume, con una sonrisa burlona jugando en sus labios. Mi madre estaba sentada en el sofá observando y, cuando irrumpí en la habitación, de hecho se rió. Si ahora se queda ciega, tal vez tampoco vea que es una carga, dijo mi mamá, con su voz cargando esa marca particular de crueldad casual que yo había soportado toda mi infancia. Mi padre levantó la vista de su periódico y se rió entre dientes. Bueno, al menos ahora huele mejor. Me abalancé sobre Whitney, con una furia inundándome con tanta intensidad que no podía ver con claridad. Había lastimado a mi hija. Deliberadamente le había rociado perfume en los ojos a una niña de 4 años y mis padres se estaban riendo de ello. Pero antes de que pudiera alcanzarla, unas manos me agarraron por detrás. Los brazos de mi padre se envolvieron alrededor de mis hombros mientras mi madre me agarraba la muñeca, ambos reteniéndome con una fuerza sorprendente. Cálmate, Lauren, dijo mi papá, reteniéndome mientras yo luchaba. Whitney aún es joven. Déjala que se divierta. Diversión, grité, todavía intentando liberarme. Le roció perfume directamente en los ojos a mi hija. Lily necesita atención médica. El agarre de mi madre se apretó en mi muñeca. Estás siendo dramática. Es solo perfume. Los niños necesitan endurecerse de todos modos. La mimas demasiado. Whitney se quedó allí sonriendo con burla, todavía sosteniendo el frasco de perfume, viéndome luchar contra la restricción de nuestros padres. Lily seguía gritando, frotándose los ojos con las manos, lo que sin duda empeoraba la quemadura química. Suéltenme, dije, forzando mi voz para que sonara más calmada a pesar de que la furia ardía en cada uno de mis nervios. Necesito ayudar a mi hija. Whitney solo estaba jugando, insistió mi madre. Tienes que dejar de reaccionar de forma exagerada a todo. Por eso apenas te vemos. Eres muy sensible. Finalmente me soltaron y fui directamente hacia Lily. La levanté y la llevé al fregadero de la cocina, dejando correr agua fría para enjuagarle los ojos mientras ella sollozaba contra mi hombro. La piel alrededor de sus ojos ya estaba roja e hinchada. El perfume, alguna costosa marca de diseñador que no reconocí,
claramente había sido rociado a quemarropa directamente en su cara. Mami, me duele. Me duele mucho, lloraba Lily, con la voz ronca de tanto gritar. Lo sé, bebé. Lo sé. Lo estamos enjuagando. Vas a estar bien. Mantuve mi voz firme incluso cuando mis manos temblaban de rabia. Por encima de la cabeza de Lily, podía escuchar a mi familia en la sala, reanudando sus risas y su conversación casual como si nada hubiera pasado. Después de 10 minutos de enjuagarle los ojos, los sollozos de Lily se habían reducido a gemidos. Pero sus ojos estaban de un rojo brillante, derramando lágrimas, y los mantenía apretados contra el dolor. Agarré mi bolso y mis llaves, acunando a Lily contra mi pecho. ¿A dónde vas?, gritó mi mamá desde la sala. A la sala de emergencias. Tu hija agredió a mi niña. Necesita atención médica. Whitney puso los ojos en blanco. Fue un accidente. Dios, eres tan reina del drama. Te vi hacerlo deliberadamente, dije, con voz fría. Sostuviste el frasco a 15 centímetros de su cara y le rociaste directamente en los ojos. Pruébalo, respondió Whitney, sonriendo con burla. Me fui sin decir una palabra más, aseguré a Lily en su asiento de seguridad y conduje hasta el hospital más cercano. En la sala de emergencias, nos atendieron de inmediato cuando expliqué lo que había sucedido. La médica de guardia, la doctora Park, examinó los ojos de Lily con evidente preocupación. Las lesiones químicas en los ojos, especialmente en una niña tan pequeña, pueden ser muy graves, dijo, revisando cuidadosamente las córneas de Lily con equipo especializado. El perfume contenía alcohol y varios compuestos químicos que pueden dañar el delicado tejido ocular. Necesito enjuagarle los ojos más a fondo y aplicarle una pomada protectora. Tendremos que monitorear si hay abrasión corneal u otros daños. ¿Estará bien?, pregunté, con un nudo en la garganta. Creo que sí. Hiciste lo correcto al enjuagarle los ojos de inmediato. Pero esto podría haber sido mucho peor. Si hay algún daño corneal, podría necesitar tratamiento de seguimiento con un oftalmólogo. La doctora Park hizo una pausa, tomando notas en su tableta. ¿Cómo ocurrió esto? Mi hermana le roció perfume directamente en los ojos. Deliberadamente. ¿A quemarropa? La expresión de la doctora Park se endureció. Eso es agresión a un menor. La ley me obliga a denunciar esto a los servicios de protección infantil y a la policía. Cualquier lesión intencional a un niño debe ser documentada e investigada. Bien, dije con firmeza. Porque mi familia intentó impedir que la ayudara. Me retuvieron mientras mi hija gritaba de dolor, me dijeron que dejara que mi hermana se divirtiera. La mandíbula de la doctora se tensó. Llamó a una enfermera para que continuara tratando a Lily mientras ella hacía los informes necesarios. En cuestión de una hora, un oficial de policía llegó para tomar mi declaración. Le expliqué todo, las acciones deliberadas de Whitney, las risas y los comentarios crueles de mis padres, como me habían restringido físicamente para evitar que protegiera a mi hija. ¿Tiene algún testigo que corrobore esto?, preguntó la oficial Martínez. No. Solo estaba mi familia. Pero la doctora puede documentar las lesiones y el patrón de la quemadura química debería demostrar que el perfume fue rociado directamente en su cara a corta distancia. Eso ayudará. Voy a abrir una investigación por agresión contra su hermana. Dada la edad de la víctima y la naturaleza de las lesiones. Esto es grave. También investigaremos las acciones de sus padres. Retenerla para evitar que proteja a su hija podría constituir poner en peligro a un menor o ser cómplices de agresión. La oficial Martínez fue minuciosa. Tomó fotos de las lesiones de Lily, recogió los documentos de alta de la doctora Park y me hizo preguntas detalladas sobre la línea de tiempo y las declaraciones exactas de mi familia. Su rostro se volvió progresivamente más sombrío a medida que le relataba el comentario de mi madre acerca de que Lily se quedaría ciega para no ver que era una carga. Eso es particularmente perturbador, dijo, anotándolo en su informe. Comentarios como ese muestran un patrón de crueldad hacia la niña que va más allá de este único incidente. Su familia ha hecho declaraciones similares antes. Hice una pausa, considerándolo. Siempre han tratado a Lily como un inconveniente.
Hacían comentarios sobre que tuve una hija siendo demasiado joven, sobre cómo había arruinado mi potencial. Pero nada tan explícitamente cruel antes. Recomendaré que los servicios de protección infantil, CPS, también hagan un seguimiento. Este nivel de hostilidad hacia una niña de 4 años es preocupante. Lily fue dada de alta horas después con pomada antibiótica, analgésicos e instrucciones estrictas para su cuidado de seguimiento. Sus ojos todavía estaban rojos y sensibles a la luz, pero la doctora Park se mostró cautelosamente optimista sobre su recuperación. La llevé a casa y pasé la noche abrazándola mientras ella gemía y preguntaba por qué la tía Whitney la había lastimado, por qué la abuela y el abuelo se habían reído. No tenía buenas respuestas. ¿Cómo le explicas la crueldad casual a una niña de 4 años? ¿Cómo le encuentras sentido a miembros de la familia que encuentran humor en el dolor de una niña? Opinión de Tabby: esto ni siquiera es un oscuro drama familiar, es directamente perturbador. En el momento en que tu mamá se rió y dijo eso sobre que se quedara ciega, ese es el tipo de cosas de las que realmente no hay vuelta atrás. Eso no es una mala broma o frustración, es crueldad a un nivel que parece casi irreal. Lo que realmente se me quedó grabado es que tus padres te retuvieran. Esa es la peor parte. Una cosa es que tu hermana haga algo horrible, pero el hecho de que te impidieran físicamente ayudar a tu propia hija, eso cruza hacia algo mucho más serio. Eso no es disfuncional. Es peligroso. Tu reacción fue completamente natural. Sin dudarlo, simplemente tomaste a tu hija y le buscaste ayuda. Ese contraste lo dice todo. Todos los demás actúan fríos o desapegados, y tú eres la única conectada con la realidad. Mi teléfono sonó repetidamente esa noche. Mamá, papá, Whitney, todos dejando mensajes de voz cada vez más enojados. ¿Cómo me atrevía a involucrar a la policía en un asunto familiar? ¿Por qué intentaba arruinar la vida de Whitney por un accidente? ¿Acaso no entendía que involucrar a las autoridades tendría consecuencias para todos nosotros? Bloqueé cada número y me enfoqué en Lily. Pero no había terminado. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, una vez que Lily estuvo acomodada con sus dibujos animados favoritos y un bocadillo, hice una serie de llamadas telefónicas. Primero, a mi abogado, Marcus Webb. Le expliqué la situación y le pedí que solicitara una orden de restricción de emergencia contra Whitney y que explorara opciones para demandas civiles contra los 3 por agresión, lesiones y angustia emocional. Basándome en lo que has descrito, tienes bases sólidas tanto para acciones penales como civiles, dijo Marcus. El hecho de que te restringieran físicamente mientras tu hija era agredida añade otra capa. Haré que se presente la orden de restricción hoy mismo. Para el caso civil, querremos esperar a que proceda la investigación penal. Las condenas penales fortalecen las demandas civiles. Marcus era más que solo mi abogado. Había sido un amigo de la familia durante años, alguien que había sido testigo del trato despectivo de mis padres hacia mí y que silenciosamente me había animado a establecer límites. Cuando le conté por primera vez sobre la agresión, su voz se había vuelto fría de furia. Lauren, lo que hicieron no solo está mal, es un delito. Y te prometo que nos aseguraremos de que enfrenten todas las consecuencias posibles. Cumplió su palabra. La orden de restricción fue concedida dentro de las 48 horas, prohibiendo a Whitney acercarse a menos de 150 metros, 500 pies, de mí o de Lily. Cuando mis padres intentaron argumentar que esto era excesivo, el juez revisó los informes policiales y los registros médicos y amplió la orden para incluirlos a ellos también. Segunda llamada, a la Junta Estatal de Licencias del Programa Universitario de Whitney. Estaba estudiando educación infantil, planeando convertirse en maestra de escuela primaria. Proporcioné documentación detallada de lo que había hecho, el informe policial, los registros médicos, las notas de la doctora Park sobre las lesiones deliberadas en los ojos de una niña. Esto es extremadamente preocupante, dijo el administrador. Alguien que lastimaría intencionalmente a una niña de 4 años no es apto para trabajar con niños. Iniciaremos una investigación inmediata y revisaremos su estado de inscripción. Whitney fue suspendida de su programa en menos de una semana. La investigación reveló otros incidentes preocupantes, quejas de sus supervisores de prácticas sobre el trato severo a los estudiantes, informes de métodos de disciplina inapropiados.
La agresión con el perfume se convirtió en la gota que colmó el vaso y que terminó con su carrera como maestra antes de que comenzara. Tercera llamada, al empleador de mis padres. Ambos trabajaban para un prominente bufete de abogados, mi papá como socio principal, mi mamá como gerente de oficina. Envié un correo electrónico cuidadosamente redactado al comité de ética del bufete detallando cómo 2 de sus empleados se habían reído mientras una niña era agredida. Habían hecho bromas crueles sobre su posible ceguera y habían retenido físicamente a la madre de la niña para evitar que le brindara ayuda. El bufete toma estas acusaciones muy en serio, respondió el presidente por correo electrónico. Llevaremos a cabo una revisión interna de este incidente. La revisión interna duró 3 días. Mi padre fue llamado a una reunión con los socios directivos. Mi madre fue entrevistada por recursos humanos. A ambos se les presentó una opción, renunciar inmediatamente o ser despedidos por causa justificada. Eligieron la renuncia, con la esperanza de salvar algo de dignidad. No funcionó. Se corrió la voz rápidamente en los círculos legales sobre por qué 2 empleados de tanto tiempo habían partido repentinamente. Cuarta llamada, a cada miembro de la familia, amigo y conocido que alguna vez me había dicho que la familia es la familia o me había animado a mantener relaciones con mis tóxicos padres y hermana. Envié un correo electrónico grupal con el informe policial adjunto, fotos médicas de los ojos lesionados de Lily y una explicación clara de lo que había sucedido. Las respuestas variaron. Algunos expresaron horror y apoyo. Otros me acusaron de ventilar asuntos familiares privados públicamente. Unos pocos sugirieron que estaba exagerando. Bloqueé a este último grupo de inmediato. Mi tía Patricia, la hermana de mi madre, me llamó llorando después de leer el correo electrónico. No tenía idea de que fueran así de crueles contigo y con Lily, sollozó. Lo siento mucho. Debí haberlo visto. Debí haber intervenido hace años cuando noté lo diferente que te trataban a ti frente a Whitney. No podías saber que escalaría a esto, le dije suavemente. Pero yo sabía que eran crueles. Sabía que favorecían a Whitney. Simplemente. No pensé que alguna vez lastimarían a Lily, una niña de 4 años. Hizo una pausa. Testificaré si esto va a juicio. Lo que necesites de mí, lo haré. Tener el apoyo familiar, incluso de una sola persona, importó más de lo que esperaba. La tía Patricia se convirtió en una presencia habitual en nuestras vidas, una figura de abuela que realmente amaba a Lily incondicionalmente. La investigación penal avanzó rápidamente. La oficial Martínez y un detective visitaron la casa de mis padres para entrevistar a los testigos y recolectar pruebas. Whitney intentó afirmar que fue un accidente. Que había estado probando el perfume y que Lily se había cruzado en el rociado. Pero la evidencia médica contradecía su historia. El patrón de las quemaduras químicas mostraba que el perfume había sido rociado directa y deliberadamente a quemarropa. Mis padres le dijeron a la policía que yo era mentalmente inestable, que había reaccionado de forma exagerada a una interacción familiar normal, que Whitney simplemente había estado jugando con Lily y que la niña se había lastimado accidentalmente. Pero su historia seguía cambiando y su actitud despectiva hacia las lesiones de Lily jugó en su contra. 3 semanas después del incidente, Whitney fue arrestada y acusada de agresión a un menor causando lesiones corporales. Mis padres fueron acusados como cómplices después del hecho por retenerme y obstruir mis esfuerzos para proteger a Lily. Los 3 enfrentaron cargos por delitos menores inicialmente, con la posibilidad de cargos por delitos graves si las lesiones de Lily resultaban ser más serias. La cita de seguimiento con el oftalmólogo trajo noticias mixtas. Lily había sufrido abrasiones corneales menores que estaban sanando, pero el doctor Sin advirtió que la exposición química podría afectar potencialmente su visión a largo plazo. Necesitaría un monitoreo regular durante años para detectar cualquier complicación tardía. Su hija es muy afortunada, dijo el doctor Sin. Si el perfume hubiera sido rociado por un segundo más, o si no le hubiera enjuagado los ojos tan rápido, podría haber sufrido daño permanente en la visión o incluso ceguera. Esa palabra, ceguera, resonó en mi cabeza. La misma palabra que mi madre había usado mientras se reía. Tal vez tampoco vea que es una carga. La crueldad de aquello todavía me quitaba el aliento. Las consecuencias para mi familia se acumularon rápidamente. La Universidad de Whitney suspendió su inscripción a la espera del resultado del caso penal.
El programa de educación infantil la expulsó por completo basándose en la agresión documentada a una menor. Sus sueños de convertirse en maestra se evaporaron. El bufete de abogados donde trabajaban mis padres inició las terminaciones. A mi papá, un socio principal, se le pidió que se jubilara de inmediato. A mi mamá la despidieron directamente. La declaración del bufete citó conducta incompatible con nuestros valores y comportamiento que refleja negativamente en nuestra reputación profesional. Su círculo social se enteró del incidente a través de mi correo masivo y la cobertura de noticias locales sobre el arresto de Whitney. Las invitaciones se secaron. Los amigos dejaron de llamar. La familia que siempre se había presentado como pilares honorables de la comunidad se encontró en el ostracismo. El juicio penal tuvo lugar 8 meses después de la agresión. Testifiqué sobre lo que había presenciado, las acciones deliberadas de Whitney, las risas y los comentarios crueles de mis padres, como me habían restringido físicamente. La doctora Park testificó sobre la gravedad de las lesiones de Lily y el potencial de daño permanente. El doctor Sin explicó el monitoreo a largo plazo que Lily necesitaría. La defensa de Whitney intentó pintarme como una hija vengativa que exageraba un accidente inocente para castigar a su familia por desaires no especificados. Pero la evidencia médica era demasiado clara, y sus propias declaraciones a la policía minimizando el dolor de una niña, llamándola una carga y bromeando sobre la ceguera, socavaron cualquier afirmación de intención inocente. La acusación me llamó a testificar primero. Repasé aquella tarde de domingo paso a paso, llegar a la casa de mis padres, ayudar con los platos, escuchar los gritos de Lily, encontrar a Whitney de pie sobre mi hija con un frasco de perfume mientras Lily se agarraba el rostro en agonía. ¿Qué hizo cuando vio a su hija?, preguntó el fiscal. Intenté alcanzarla. Comencé a acercarme a Lily para ayudarla. Pero mis padres me agarraron por detrás y me retuvieron. ¿Qué decían mientras la retenían? Tomé un respiro, estabilizándome. Mi padre dijo, Whitney aún es joven. Déjala que se divierta. Ambos se estaban riendo. Mi madre hizo un comentario sobre, mi voz se quebró un poco. Ella dijo, si ahora se queda ciega, tal vez tampoco vea que es una carga. Se escucharon jadeos en toda la sala del tribunal. Incluso el juez parecía perturbado. El abogado defensor objetó, alegando que era de oídas, pero el juez lo desestimó. Estas eran declaraciones hechas por los propios acusados. ¿Y su padre?, continuó el fiscal. Miró a Lily, a mi hija de 4 años gritando de dolor con quemaduras químicas en los ojos, y dijo, bueno, al menos ahora huele mejor. Y luego se rió. Las expresiones del jurado se endurecieron. Varios miembros del jurado eran padres. Podía ver el horror y el asco en sus rostros. El testimonio de la doctora Park fue clínico y condenatorio. Explicó el mecanismo de las lesiones oculares químicas, mostró fotos ampliadas del daño corneal de Lily y detalló el extenso enjuague y tratamiento requeridos. Confirmó que el patrón de rociado era consistente con una aplicación deliberada a corta distancia directamente en la cara de la niña. En su opinión médica, ¿podría haber sido accidental?, preguntó el fiscal. No. Las lesiones muestran que el perfume fue rociado directamente en los ojos de la niña desde aproximadamente 15 centímetros de distancia. Un rocío accidental tendría un patrón diferente, probablemente golpeando la frente o la mejilla. Esto fue dirigido e intencional. El abogado defensor me interrogó agresivamente, sugiriendo que yo había entrenado a Lily para exagerar sus lesiones, que había inventado las declaraciones de mis padres por resentimiento. Pero el testimonio de la oficial Martínez lo corroboró todo. La investigación policial no había encontrado evidencia de invención, y las propias declaraciones de mi familia a los investigadores habían sido lo suficientemente despectivas y crueles como para respaldar los cargos. Whitney subió al estrado en su propia defensa, otro error. Intentó parecer arrepentida, afirmando que le estaba mostrando el perfume a Lily y se había rociado accidentalmente. Pero bajo el interrogatorio, no pudo mantener su historia. Usted testificó que esto fue un accidente, dijo el fiscal. Sin embargo, les dijo a los oficiales de policía en la escena que Lily se lo merecía por ser molesta. ¿Estaba mintiéndole a la policía o está mintiendo ahora? Whitney se sonrojó. Estaba alterada. No quise decir. Usted también les dijo a los investigadores, y cito, Lauren mima demasiado a esa niña.
Solo la estaba endureciendo. ¿Suena eso a alguien describiendo un accidente? Me equivoqué al hablar. Estaba. Opinión de Tabby, lo que destaca es lo calculado que se vuelve todo después del caos inicial. Ya no es emocional. Está controlado. No solo estás reaccionando, te estás asegurando de que haya responsabilidad en todas partes, legal, profesional, social. En mi opinión, ese cambio en realidad lo hace más poderoso, pero también más irreversible. Una cosa que sigo pensando, ¿tenía que llegar tan lejos en cada parte de sus vidas? Entiendo el caso legal al 100%. Eso está justificado. Pero contactar al empleador y a la universidad, ahí es donde pasa de la protección a la destrucción a gran escala. Entiendo la ira, pero también bloquea la situación en algo permanente. Aunque, al mismo tiempo, ¿se lo hubieran tomado en serio de otra manera? Honestamente, probablemente no. Su comportamiento anterior no muestra ningún remordimiento. Sin consecuencias, probablemente lo minimizarían para siempre. Se equivocó al hablar cuando dijo que roció perfume deliberadamente en los ojos de una niña de 4 años para endurecerla, continuó el fiscal. Whitney no tuvo una buena respuesta. El jurado la vio tambalearse, y pude ver que llegaban a la misma conclusión que yo. Ella era exactamente tan cruel como sugería la evidencia. Mis padres no testificaron. Su abogado sabiamente los mantuvo fuera del estrado, pero eso significaba que su versión de los hechos solo llegaba a través de sus inconsistentes declaraciones policiales. La fiscalía reprodujo las entrevistas grabadas donde mi mamá minimizaba las lesiones de Lily como algo menor, donde mi papá afirmaba que yo estaba reaccionando de manera exagerada a una interacción familiar normal. La tía Patricia testificó para la acusación. Describió años de presenciar el favoritismo de mis padres hacia Whitney, su trato despectivo hacia mí, su resentimiento apenas oculto hacia Lily. Su testimonio estableció un patrón de disfunción familiar que hizo que la agresión pareciera menos un incidente aislado y más una escalada de una crueldad de larga data. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpables de todos los cargos. Whitney fue condenada por agresión a un menor. Mis padres fueron condenados como cómplices por su papel al impedirme proteger a Lily. La sentencia llegó 2 semanas después. Whitney recibió 18 meses en la cárcel del condado más 3 años de libertad condicional. Mis padres recibieron cada uno 6 meses de cárcel y 2 años de libertad condicional. Adicionalmente, a los 3 se les ordenó completar cursos de manejo de la ira y crianza, y tener 0 contacto conmigo o con Lily durante 5 años. Pero las condenas penales fueron solo el principio. Marcus presentó la demanda civil buscando compensación por gastos médicos, costos de monitoreo futuros, dolor y sufrimiento, y angustia emocional. La cantidad, $500,000. Nunca pagarán eso, dije cuando Marcus me mostró la demanda. Lo harán, respondió. Tu padre era socio principal en un importante bufete de abogados. Tu madre ha estado trabajando allí durante 25 años. Tienen activos, el valor acumulado de su casa, cuentas de jubilación, ahorros. Obtendremos sentencias contra todos ellos de manera conjunta y solidaria. Lo que significa que podemos cobrarle al que tenga dinero. Y las condenas penales hacen que el caso civil sea casi automático. Tenía razón. El juicio civil fue breve. El jurado, al que se le presentaron las condenas penales, las pruebas médicas y los testimonios sobre la agresión, otorgó la cantidad total más daños punitivos, elevando el total a $650,000. La casa de mis padres, en la que yo había crecido, fue embargada para satisfacer la sentencia. Sus cuentas de jubilación fueron embargadas. A Whitney, que no tenía activos, se le ordenó pagar una parte a lo largo del tiempo, aunque nunca esperé cobrarle mucho a ella. El juicio civil reveló aún más sobre su situación financiera. El contador forense de Marcus descubrió que mis padres habían estado planeando regalarle a Whitney fondos sustanciales para el pago inicial de una casa después de su graduación. Ese dinero ahora era parte de la sentencia, redirigido para compensar a la nieta que habían tratado como una carga. La ironía no pasó desapercibida para mí. El dinero que habían ahorrado para Whitney, su hija de oro, la hija que no podía hacer nada malo, ahora estaba pagando la atención médica y la seguridad futura de la nieta a la que Whitney había agredido.
Marcus también descubrió cuentas de fondos universitarios que habían establecido para futuros nietos, señaladas específicamente en los documentos del fideicomiso como exclusivas para los hijos de Whitney. El tribunal dictaminó que estas cuentas demostraban intenciones discriminatorias hacia Lily y ordenó que fueran liquidadas como parte de la sentencia. Cada dólar que habían reservado para beneficiar a la futura familia de Whitney fue en cambio para la niña que habían llamado una carga, la pequeña niña de cuyo dolor se habían reído, la nieta de la que habían insinuado que estaría mejor ciega. Pasaron los años. Lily pasó de ser una niña asustada de 4 años a una niña segura y próspera. Sus ojos sanaron por completo sin ningún daño permanente, un milagro según el Dr. Sin. Ella recordaba el incidente solo vagamente, como un día aterrador en el que la tía Whitney la lastimó y mami la llevó al hospital. Usé el dinero de la demanda para establecer un fideicomiso para la educación y el futuro de Lily, reservé fondos para el monitoreo médico continuo y doné una parte a organizaciones que apoyan a niños sobrevivientes de agresiones. Mis padres cumplieron su tiempo en la cárcel y desaparecieron de la vida pública. Escuché a través de parientes lejanos que se habían mudado a otro estado, viviendo en un pequeño apartamento, ambos trabajando en empleos de servicio para llegar a fin de mes. Whitney terminó su sentencia de cárcel y su libertad condicional, pero no pudo perseguir sus sueños de ser maestra con antecedentes penales. La última vez que supe, estaba trabajando en ventas minoristas y viviendo con un compañero de cuarto. La transición a su nueva realidad había sido brutal para los tres. Mi padre, que había pasado décadas como un respetado socio principal, ahora trabajaba como asistente legal en un pequeño bufete en otro estado. La comunidad legal lo había incluido efectivamente en la lista negra después del juicio. Ningún bufete de buena reputación quería emplear a alguien condenado por ser cómplice de la agresión a una menor. Mi madre, una vez la orgullosa gerente de oficina que había controlado cada detalle de las operaciones diarias del bufete, trabajaba como recepcionista en una clínica médica. Intentó buscar trabajo en oficinas legales, pero descubrió que su reputación la precedía. Ningún bufete de abogados quería arriesgarse a la responsabilidad de emplear a alguien con sus antecedentes. La caída de Whitney había sido quizás la más dura. Había tenido un camino claro: terminar su título, convertirse en maestra, construir una carrera respetable. En cambio, lo había tirado todo por la borda. ¿Por qué? Por un momento de crueldad hacia una niña de 4 años. Por la satisfacción de lastimar a su sobrina mientras sus padres la animaban. La condena por agresión significaba que nunca podría trabajar con niños, nunca podría enseñar, nunca podría ejercer la carrera que había pasado 4 años estudiando. Intentó aplicar a otros campos, pero los empleadores buscaban su nombre en Google y encontraban la cobertura de noticias. Mujer condenada por rociar perfume en los ojos de una niña mientras su familia se reía. Los titulares por sí solos eran suficientes para eliminarla de cualquier consideración. Intentaron contactarme cuando expiró la orden de no contacto de 5 años. Llegaron cartas disculpándose, afirmando que habían cambiado, rogando conocer a Lily y reconstruir las relaciones. Devolví cada carta sin abrir. Porque algunas acciones no merecen perdón. Rociar perfume en los ojos de una niña de 4 años no es un error, es crueldad. Reírse del dolor de una niña y hacer bromas sobre la ceguera no es falta de juicio, es maldad. Restringir físicamente a una madre mientras su hija grita de agonía no es lealtad familiar, es abuso. No tenían ni idea de lo que se avecinaba cuando lastimaron a Lily ese día. Habían esperado que yo aceptara su crueldad de la misma manera que la había aceptado toda mi infancia, en silencio, obedientemente, priorizando la unidad familiar sobre mi propio bienestar. Pero yo tenía una hija que proteger. Y protegerla significaba utilizar todas las herramientas legales disponibles para asegurarme de que enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. Persecución penal, demandas civiles, repercusiones profesionales, ostracismo social, la destrucción completa de la cómoda vida que habían construido mientras eran casualmente crueles con personas vulnerables. Lily ahora tenía 9 años, prosperando en 4º grado. Tenía amigos, pasatiempos, una infancia construida sobre amor real en lugar de tolerancia condicional. Sabía que tenía abuelos y una tía en alguna parte, pero que habían hecho algo malo cuando era pequeña y que ya no los veíamos. Aceptaba esto de la forma en que los niños aceptan muchas realidades adultas, simplemente como la manera en que son las cosas. A veces preguntaba si alguna vez habían pedido perdón. No, respondía yo honestamente. No de una manera que importara.
Porque las palabras en una carta, años después de enfrentar consecuencias legales, no son disculpas. Son intentos de escapar de la incomodidad de tener que rendir cuentas. Ocasionalmente, la gente sugería que yo era dura, que la familia merecía segundas oportunidades, que guardar rencor era poco saludable. Yo les mostraba los informes médicos de ese día, las fotos de los ojos lesionados de Lily, los informes policiales que documentaban las risas crueles de mis padres. Usualmente, las sugerencias se detenían. Lily sobresalía en la escuela, particularmente en arte y escritura creativa. Su maestra recientemente me había mostrado una historia que había escrito sobre una valiente princesa que protegía a su reino de personas que fingían ser familia, pero que en realidad eran dañinas. La historia no había mencionado el incidente del perfume específicamente. No creo que ella lo conectara conscientemente, pero los temas de protección y de establecer límites eran claros. Su hija tiene un fuerte sentido de la justicia, me dijo su maestra en las conferencias de padres y maestros. Es muy protectora con los estudiantes más jóvenes y alza la voz cuando ve injusticias. ¿De dónde viene eso? De aprender temprano que los adultos no siempre protegen a los niños de la manera en que deberían, dije. Y de ver lo que sucede cuando las personas se levantan contra la crueldad en lugar de aceptarla. Marcus y yo nos casamos 2 años después de que concluyeran los juicios. Él había sido mi roca a través de todo, las investigaciones, las fechas en la corte, la atención de los medios, el lento proceso de reconstruir nuestras vidas lejos de mi familia tóxica. Él adoptó a Lily oficialmente el año pasado, dándole su apellido y la seguridad de saber que su padre la eligió deliberadamente. Construimos una familia que funcionaba con amor real. Cenas semanales con la tía Patricia, quien se había convertido en la abuela que Lily merecía. Tradiciones navideñas que enfatizaban la alegría en lugar de la competencia. Un hogar donde los logros de Lily se celebraban sin ser usados para menospreciar a nadie más, donde sus luchas se enfrentaban con apoyo en lugar de críticas. El dinero de la sentencia había asegurado el futuro de Lily, pero lo que es más importante, las consecuencias legales habían asegurado su protección. Whitney no podía volver a lastimarla. Mis padres no podían someterla a la crueldad casual que habían normalizado. La orden de no contacto nos había dado espacio para sanar y construir algo mejor. Lo que ellos no se imaginaban no eran solo las consecuencias legales que podría hacer caer sobre ellos. Era la total falta de disposición para proteger a personas que habían demostrado estar dispuestas a dañar a mi hija. Habían pensado que yo priorizaría la armonía familiar por encima de la justicia, que minimizaría lo sucedido para evitar conflictos, que aceptaría su crueldad para mantener las relaciones. Opinión de Tabby. Sigo pensando, ¿era la destrucción total la única manera de garantizar la seguridad? Honestamente, dado cómo actuaron, riéndose, reteniéndote, es difícil imaginarlos cambiando alguna vez sin consecuencias extremas. Así que, aunque es duro, también se siente merecido. Otro pensamiento. ¿Crees que el cierre habría sido diferente si hubieran mostrado un remordimiento real desde el principio? En mi opinión, sí. Si hubieran asumido la responsabilidad inmediatamente, las cosas podrían no haber escalado hasta este punto. Pero se aferraron a su postura, y eso selló su destino. El resultado a largo plazo también es interesante. Lily prosperando, con un fuerte sentido de la justicia. Eso es poderoso. Demuestra que el enfoque no era realmente la venganza al final, era la protección. Y funcionó. Pero también hay un lado pesado. ¿Alguna vez te preocupa lo que Lily pueda sentir cuando entienda todo por completo? Ahora mismo está bien, pero más adelante podría tener sentimientos encontrados sobre haber perdido a toda esa parte de su familia. Se habían equivocado catastróficamente. Y para cuando se dieron cuenta de su error, sentados en celdas de cárcel, perdiendo sus carreras, viendo cómo embargaban sus activos para pagar por su crueldad, ya era demasiado tarde. La diversión que habían tenido riéndose del dolor de Lily les costó todo, exactamente como debía ser, y yo nunca perdería ni un minuto de sueño por asegurarme de que pagaran ese precio por completo por lastimar deliberadamente a mi hija mientras me mantenían sujeta y me obligaban a verla sufrir. Aquella tarde de domingo en que Whitney roció perfume en los ojos de Lily lo cambió todo. En ese momento de crueldad, con mis padres riéndose y reteniéndome, con mi hija gritando de dolor, revelaron quiénes eran realmente debajo de la fachada de respetabilidad.
Y yo respondí desmantelando sistemáticamente cada aspecto de las cómodas vidas que habían construido mientras eran casualmente crueles con personas vulnerables. El frasco de perfume que Whitney blandió como arma se convirtió en el instrumento de su completa destrucción. Y la hija a la que siempre habían descartado por débil y demasiado sensible se convirtió en la fuerza que aseguró que su crueldad finalmente los alcanzara de formas que nunca imaginaron posibles. No tenían ni idea de lo que se avecinaba cuando lastimaron a Lily ese día, y para cuando entendieron el alcance total de las consecuencias que se dirigían hacia ellos, no les quedó nada más por hacer excepto ver cómo todo lo que valoraban se desmoronaba a su alrededor. Mientras la nieta a la que habían llamado una carga prosperaba en una vida construida sobre amor real en lugar de tolerancia condicional y crueldad casual.